Carta a los Hebreos, capítulo 12, nos dice el primer versículo: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Uno de los grandes problemas al que nos enfrentamos en nuestra cultura posmoderna es que carece de valores absolutos, de manera que todo es relativo, todo es relativo. Por esta razón, las conductas más aberrantes se admiten y en el lenguaje las palabras ya no significan lo que significaban, sino que se le da otra interpretación para hablar de todos, todas y todes. Además, creo que desde el invento de la rueda no ha habido ninguna aportación mayor que se haya hecho a la civilización que decir todes. Esto ya es lo más de lo más de lo más. 2000 años de civilización para esto, imaginaos. De hecho, para la mente progre, que por mucho que se llamen progre, es literalmente cavernícola, este es el mayor avance logrado. De hecho, la ley que impera es la ley del consenso, incluso en la ciencia. Es por consenso que se llega, por ejemplo, a decir que venimos del mono. Es la teoría de la evolución, que no está demostrado científicamente, porque es filosofía especulativa. Pero, si se juntan 4 que dicen que son científicos, tienen toda la propaganda de los medios de manipulación a su favor, y a 4 políticos que les pagan bien para decir que esto es lo que hay que decir, pues exactamente esto es lo que están diciendo y esto es lo que se enseña. Pero es de una manipulación brutal y, repito, esto es filosofía especulativa, no es ciencia, pero se toma como ciencia. Ahí estamos con muchos que piensan según su criterio que hemos logrado grandes avances en nuestra época, avances tales como la ley del aborto, es genial, la ley de la eutanasia, todavía más genial, y ese tipo de leyes que lo único que persiguen es acabar con la vida. Luego hay otras que acaban con la libertad y la mayoría acaban con la verdad. De hecho, cuando yo era joven, que puede hacer 2 o 3 años nada más, todos eran pacifistas, todos eran pacifistas. La Biblia habla de ser pacificadores, pero no pacifistas, pero en aquel tiempo todos eran pacifistas. Pero hete aquí que esta semana pasada nos encontramos al Parlamento Europeo aplaudiendo como focas que han aprobado una resolución para enviar misiles a un país vecino. Vaya, qué cambio tan espectacular. O sea que los pacifistas ahora aplauden porque vamos a enviar misiles a un país vecino, con quien deberíamos llevarnos bien, pero por otros asuntos que tienen que ver con la codicia, nos llevamos mal. Por supuesto que esto alcanza también a las iglesias, que se ven envueltas en la corriente social que nos invade y siguen obedientemente sus indicaciones. Esto ocurre porque estamos en el contexto de la disciplina. Esto ocurre con la disciplina en el hogar, que como a los padres se les ocurra darle un azote al hijo, el hijo te denuncia y quien va a la cárcel no es el hijo, eres tú, que eres su padre. Es decir, todo al revés. Lo mismo ocurre con la disciplina en la iglesia, que es algo que queda fuera de la mente de muchos, porque lo primero que les viene a su mente es ¿cómo se va a aplicar la disciplina en una iglesia si todo es amor? Aquí el amor es lo que impregna absolutamente todo. Así que no hay principios, hay amor. Esto es una mala concepción de lo que la gente entiende en la iglesia. Pero la iglesia tiene el deber de tratar este y otros muchos temas desde el púlpito como una más de las doctrinas que hay que exponer al pueblo de Dios para que madure en la fe y en el conocimiento a fin de andar de acuerdo a la voluntad de Dios, que es lo que debe regir nuestras vidas. Es lo que enseña la Escritura y esto es a lo que tenemos que someternos. De hecho, en todos los países hay una ley que todos deben respetar y que dice que los delincuentes serán perseguidos.
Pero son muchos quienes en la Iglesia entienden que no hay ley ni normas, solo hay amor. Así atentan con su actitud o su conducta la ley que debe imperar en la Iglesia y, por supuesto, no quieren someterse a nada que les huela a disciplina. Y cuando eso llega, si llega, porque en las mayorías de las iglesias, como sabéis, no hay ni miembros, porque no los tienen ni registrados. Y esto de la disciplina es soñar cosas de otro mundo. Así que la disciplina nunca se aplica. Pero si alguna iglesia seria quiere aplicar la disciplina, esto incomoda enormemente y la gente prefiere irse a otra iglesia antes de someterse a una disciplina que le vaya a ser impuesta por su propia iglesia. Pero la Escritura nos enseña que la manifestación del amor es someternos a los mandamientos de Dios, no es hacer lo que nosotros queramos. No estamos en un país anárquico, ni nuestra empresa que nos paga el salario es anárquica, ni nuestra familia, a la cual deben estar sujetos los niños, es anárquica, ni por supuesto la iglesia es anárquica. Tiene unas normas que todos debemos seguir y que las impone la misma Escritura, porque esta iglesia no es nuestra casa, es la casa de Dios. Por lo tanto, tenemos que respetar las normas que Dios en su casa impone. Así que hoy vamos a seguir con esta sección de la disciplina dentro de la serie sobre la doctrina de la Iglesia y vamos a ver 3 puntos. El primero, los antecedentes que tenemos sobre la disciplina. El segundo, que en muchos casos es Dios quien imparte la disciplina. Y en tercer lugar, nuestra incomprensión sobre la disciplina. Así que vamos a ver algunos antecedentes sobre la disciplina en primer lugar. Ya estuvimos viendo en nuestro sermón pasado lo que supone la disciplina formativa y la disciplina correctiva, para nuestro bien y para el progreso del Evangelio que se tiene que llevar a cabo a través de la Iglesia, que es la que tiene encomendada esta misión trascendente de anunciar no solamente que el hombre está condenado por haber nacido hijo de Adán, sino que también que tiene una esperanza extraordinaria en la persona de Cristo, quien vino al mundo a morir por pecadores. Y esto es una obra increíblemente majestuosa de la buena voluntad de Dios para con nosotros. Así que algo que tenemos que recordar como pueblo de Dios es que tenemos valores absolutos. No tenemos valores relativos, no todo vale, no el amor lo cubre todo hasta cierto punto, pero no todo de todo, no. Nuestros valores son absolutos. Dice el Señor en Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué nación tiene esto? Ninguna. Nosotros somos unos privilegiados, porque Dios nos ha revelado su voluntad en las Escrituras y nos muestra todo el alcance de su voluntad para todas las áreas de la vida y en todos los lugares del mundo y en todas las épocas. Lo abarca todo. Somos un pueblo privilegiado a quien nuestro Dios ha legado este libro, la Biblia, que contiene 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, y en ellos se encuentra el testimonio de la persona y de la voluntad revelada de Dios. El Dios Trino, revelado en las Sagradas Escrituras. Este es nuestro gran tesoro. En nuestra confesión de fe decimos en el punto 1, apartado 4, la autoridad de las Santas Escrituras, por la que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Esto es en contraposición a la Iglesia de Roma, que pone al lado de las Escrituras la tradición. No depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente del de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas. ¿Por qué? Porque son palabra de Dios, no hay nada más que discutir. En el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Bueno, pero es que eso puede haber sido 6 siglos, 6.000 años. No, hermanos, no. En el principio Dios creó. No fue una evolución, fue una creación. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Dios creó, es que Dios creó. No podemos decir, y lo creó todo en 6 días. No, eran 6 épocas, no, eran 6 milenios, no eran 6... No, 6 días. Es un libro histórico, por lo tanto el relato es fidedigno con lo que está diciendo. Si Dios lo ha dicho, no hay más que objetar. Todo esto significa que a la hora de ser aplicada la Escritura a la vida,
debe tener consecuencias en todo lo que enseña, porque debe moldear nuestra conciencia y nuestro entendimiento. El contexto donde esto se hace más evidente y desde donde se expone de acuerdo a la voluntad de Dios es hoy, en la casa del Señor, predicando desde el púlpito a toda la iglesia reunida que va a recibir la palabra de Dios como lo que es, la palabra de Dios. De ahí que estemos considerando la importancia de la iglesia como un medio que Dios ha establecido para preservar la verdad y proclamar su nombre. Ya sabemos que la mayoría no lo hacen, pero este es el propósito de la iglesia, ser columna y baluarte de la verdad para preservar la verdad. Y es la iglesia quien tiene la autoridad, por tanto, de disciplinar a sus miembros en los casos que menciona la Escritura y de acuerdo a unas normas estrictas que la misma Escritura establece. Por lo tanto, todos estamos protegidos, porque la Escritura nos está protegiendo de invasiones que podamos tener de otros contextos. Así que los pastores no se inventan nada, sino que garantizan los principios de justicia y equidad cuando algún delincuente espiritual inquieta la unidad y la paz de la Iglesia, o bien cuando un verdadero creyente ha caído en algún pecado donde se le llama al arrepentimiento. Pero este es el papel de la Iglesia. Aplicar la disciplina en la Iglesia es un mandato del Señor de la Iglesia. El verdadero amor cristiano no es ser buenista y tolerar atentados contra la unidad y la paz en la Iglesia. Eso no es ser buen cristiano. Esto no es el amor cristiano. Esto es lo que la moda religiosa impone. Pero el verdadero amor implica que actuando de acuerdo a la verdad y para guardar puro el testimonio de la Iglesia y su función en este mundo, la disciplina se debe aplicar allí donde sea necesaria, por el bien de la Iglesia, por el testimonio de la Iglesia, porque estamos predicando la verdad en la Iglesia. Y todo esto va conectado, unas cosas con otras. El que alguien sea disciplinado ocurre pocas veces y a muy pocas personas. Pero ocurre. En nuestro país hay delincuentes, evidentemente, pero la inmensa mayoría no lo son. ¿Dónde están los mayores delincuentes? No los voy a revelar porque ya todos lo sabéis. Pero la mayoría de la gente no es delincuente. En la Iglesia, la mayoría de los hermanos están bien con el Señor. Pero siempre hay, pues el Señor de 12 apóstoles, de 12 discípulos, uno era Judas. Pues la misma proporción, aplicadla. Estos son los principales resultados de la búsqueda. Pues es lo que hemos dicho. Pues ahí lo tenemos. La inteligencia artificial, el día menos pensado no predico. Digo, a ver qué sermón tenemos hoy. Y ya está. De manera que si vamos a practicar el amor cristiano, también debemos practicar la disciplina cristiana. Porque las dos cosas van unidas. Estuvimos viendo algunos casos de disciplina que voy a rememorar. En primer lugar, ataques contra la doctrina. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Bueno, es que hay que el amor... No, hermanos, no. Tenemos indicaciones claras en las Escrituras. En segundo lugar, personas ociosas. Primera de Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Así que esto también es motivo de disciplina. En tercer lugar, personas que andan desordenadamente. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Apartaos. Bueno, ¿esto cómo lo vamos a hacer en nuestra época con lo mucho que nos queremos y el amor? Pues no, hermanos, no. Apartaos de los tales. En cuarto lugar, personas que practican la mentira, la mala educación o la glotonería. Hombre, come. Vosotros en los pueblos, cuando vas a visitar a alguien, te sacan ahí para comer. Vas a visitar a otro familiar para comer. Al final acabas todo el día, pero vamos, que has engordado 7 kilos en las visitas que has hecho a la familia. Si esto es por imposición, bueno, pero si es por glotonería, también está condenado por la Escritura. Tito 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses.
Podéis visitar Creta porque es una isla fantástica. Pero ojo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Así que una reprensión bastante seria y severa tiene que ver con la glotonería. Luego, cuando quedemos a comer, ya veremos. Pues todos estos pecados tienen que ver con el dominio propio. En todo caso, tenemos que decir que la causa de que se aplique la disciplina siempre va a ser una falta de arrepentimiento. Porque si alguien se arrepiente, las cosas cambian. Esta disciplina se aplica tanto por actitudes como por conductas. En el caso de las actitudes, antes de que la disciplina llegue, esa persona ya ha sido exhortada, ya se le ha avisado, ya se ha seguido un proceso bíblico. Pero si la persona no reconoce su situación y no se arrepiente, entonces se aplica la disciplina. Pero lleva un proceso que lo establece la Escritura. En el caso de la disciplina por conducta, también se demanda el arrepentimiento, pero los hechos ya han ocurrido. Entonces la disciplina cae sí o sí. Luego se espera que se arrepienta. Pero la disciplina se aplica de inmediato. Lo digo en contraposición con la actitud, que es que te avisa, y si no corriges, te cae la disciplina. Pero en la conducta te cae la disciplina. Te tienes que arrepentir y luego cuando pasa un tiempo vuelves a ser puesto en tu sitio dentro de la congregación. Así que mientras que las actitudes tienen un proceso previo para que se aplique la disciplina si hay arrepentimiento, en el caso de la conducta la disciplina se aplica inmediatamente aunque haya arrepentimiento. Es evidente que si en la conducta no hay arrepentimiento, entonces se procede a la baja de la membresía de esa persona en la Iglesia o bien a la excomunión, dependiendo de la gravedad del asunto. Pero es así como se actúa, de acuerdo a lo que el Dios de la Iglesia determina en su Iglesia. Pero no olvidemos una cosa, solamente el pecador arrepentido puede ser contado como uno de los que han sido santificados por Cristo, porque solo ese tipo de personas tiene un lugar en medio de la congregación de los santos. Es decir, que esperamos de todos aquellos que dicen que son creyentes, que si son disciplinados alguna vez, pues que muestren su arrepentimiento. Esto es lo mínimo que se espera. Porque el mensaje que tenemos que proclamar a los cuatro vientos es el Evangelio para llevar a todas las gentes a que obedezcan a la fe. Y que en Cristo se nos ha dado arrepentimiento y perdón de pecados. Y como si en Cristo se nos ha dado arrepentimiento y perdón de pecados, resulta que alguien que lleva 500 años en la Iglesia se le disciplina y no se arrepiente. Esto es incongruente. Entonces esa persona que está en la Iglesia no debería estar en la Iglesia. Porque si no hay arrepentimiento, aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. De pecadores arrepentidos, quienes manifiestan frutos dignos de arrepentimiento, es precisamente de lo que la Iglesia está formada. Porque a mí todos los días, cuando estudio la Escritura o me expongo a la predicación de la palabra, tengo muchas cosas de las que arrepentirme. Y tengo que luchar con mi corazón para arrepentirme de aquello a lo que la palabra me exhorta. Pero si a otras personas no le dice nada la palabra, o le sirve la palabra para criticar al que está predicando, pues entonces ahí tenemos otro asunto que no tiene nada que ver con una persona convertida. Tiene que ver con alguien que puede ser usado por Satanás en breve para provocar un problema dentro de la Iglesia. Cuando nuestro Señor decía arrepentíos, quería decir que la vida entera de los creyentes debería ser un acto de arrepentimiento. Porque en la Iglesia, entre los creyentes, no hay lugar para los que no quieren reconocer su pecado y para los que no quieren actuar en consecuencia. Porque entonces, dice la Escritura, que están atesorando ira para el día de la ira. Pero somos creyentes. ¿Pero los frutos? ¿Dónde están los frutos? Pero es más, aquel que después de haber sido exhortado para que se arrepienta, mostrando la evidencia bíblica de que anda por mal camino, si sigue testarudo en su posición y a la vez se acerca a la adoración con un corazón no arrepentido, es decir, tengo contra mis hermanos o contra el pastor tales cosas, me chirrían los dientes cuando escucho el pastor, y viene a la adoración tan tranquilo, pues no sabe lo que está haciendo. Fijaos lo que dice Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. ¿Cómo te unes al pueblo de Dios para adorarle si tienes en tu corazón
ira contra tus hermanos o contra el pastor. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Así que el Señor detesta absolutamente a aquel que viene con un corazón hipócrita para adorarle cuando se lleva mal con sus hermanos. O cuando aborrece al pastor. Esto también ocurre. Pues no vengas a la iglesia, vete a otra, vete a la playa. Pero no vengas encima para profanar el nombre de Dios en adoración. Alguien no puede ser tan insensato como para acercarse a pedir la bendición de Dios, y por eso se quiere unir al pueblo de Dios, cuando a la vez viola sus mandamientos y guarda en su corazón una disposición rebelde en contra de la autoridad o en contra de los medios que Dios ha establecido en su iglesia para la proclamación de la verdad. Es de ser un auténtico necio. Es lo que leíamos en Amos, capítulo 5, versículo 21. Abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? ¿Me ofrecisteis sacrificios? Ahora bien, llevasteis el tabernáculo de vuestro dios Moloc, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. ¿Habéis visto a Israel que lleva una estrella? Pues ya veis aquí la relación que tiene, para ir tomando nota. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. No podéis venir aquí a adorar tranquilamente si estáis profanando, si estáis violando la ley de Dios en otros aspectos, porque Dios no os va a bendecir. Para Dios es una abominación, es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Y por supuesto no lo dice a nosotros. Lamentablemente hay algunos así en las iglesias que parece que buscan la oportunidad para conspirar, para crear división y para profanar el nombre de Dios. Donde quiera que las iglesias intenten ser fieles a las enseñanzas bíblicas respecto a la disciplina, con toda seguridad surgirá un número de personas que pondrán 1000 objeciones. Porque la disciplina no nos gusta. Claro que no nos gusta, díselo a tus hijos. A ver si les gusta que les discipline. No quieren la disciplina. Pero es necesaria la disciplina. Es necesaria. Juan Calvino, que fue consciente de esto, cuando escribió en el siglo XVI, lo siguiente: mas como algunas personas, por el odio a la disciplina, aborrecen aún el nombre de la misma, han de entender bien esto. Si no hay sociedad ni casa, por pequeña que sea la familia, que pueda subsistir en buen estado sin la disciplina, mucho más necesaria de ser en la Iglesia, la cual debe mantenerse en el más perfecto orden posible. Así como la doctrina salvadora de Cristo es el alma de la Iglesia, así también la disciplina es como sus nervios, mediante la cual los miembros de la Iglesia se mantienen cada uno en su debido lugar. Por ello, todos los que desean que no haya disciplina o tratan de impedir que se establezca o restaure, bien que lo hagan deliberadamente o por ignorancia, ciertamente estos tales procuran la ruina total de la Iglesia. Porque ¿qué sucedería si cada uno en la Iglesia le es permitido hacer lo que se le antoje? La ruina de la Iglesia. Pues esto es lo que pasaría si a la predicación de la palabra no fuesen añadidas las amonestaciones privadas, las correcciones y otras ayudas semejantes que dan apoyo a la doctrina e imprimen que ésta quede sin eficacia. Calvino dice, la doctrina es imprescindible para que la Iglesia esté en orden, como lo es la ley en cualquier país, como es en tu casa el imponer normas a los niños. La casa tiene unas normas que todos la cumplen, desde el padre hasta el hijo más pequeño, y todos están sujetos a esas normas. En la Iglesia es igual. Nuestro Padre es Dios, esta es su casa, nosotros sus hijos. ¿Qué vamos a hacer? Lo que nosotros queramos, lo que el Dios de la Iglesia determina para su Iglesia. La gran mayoría de los predicadores son relativamente diplomáticos
y ajustan cuidadosamente sus mensajes a la moda social que les invade, tal y como hacen los políticos. Igual, se proponen hablar de temas superfluos, que no atenten contra la conciencia, que no te incomoden, que no te inquieten, que salgas contento, qué fantástico es todo, qué amorosos son todos. Pero cuando nos exponemos delante de las Escrituras encontramos otro mensaje. Hay dos categorías de personas a los que le alcanza la Escritura. En primer lugar tenemos a verdaderos convertidos que asumirán la enseñanza y mostrarán un espíritu dispuesto a someterse al Señor de la Iglesia, con todo lo que conlleva. O bien hay otra categoría de personas que huirán a otras iglesias donde las cosas sean más suaves y primen las relaciones sociales, las predicaciones amorosas, que no les aten la conciencia y que todo esté permitido. Por lo tanto, en nuestra época es raro oír hablar sobre la disciplina en la iglesia. ¿Habéis escuchado alguna vez de estos grandes conferenciantes que se pasan toda la vida conferenciando y no atienden a su iglesia, que hablen sobre la disciplina? Tema de la conferencia, la disciplina. Ni uno. Pero esto es un tema importante en la iglesia, la disciplina. Si tenemos que ser entendidos en cuál sea la voluntad de Dios, entonces debemos recordar que cuando la iglesia no cumple con su función o nosotros escondemos nuestro pecado, entonces pasamos a nuestro segundo punto. Es Dios quien aplica la disciplina. Es Dios quien aplica la disciplina. Esto es lo que Él nos enseña en su palabra, que Él no tolerará el pecado en medio de su pueblo, sino que aplicará su vara para corregir lo que esté desviado. Es así como Él nos corrige, como nos moldea y como nos instruye. Es verdad, nuestro texto, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y todos nosotros que hemos sido hijos de nuestros padres, ¿a quién le gustaba cuando su padre, que en aquellos tiempos era un poco más severo el asunto, se quitaba la correa? ¿A quién le gustaba? ¿Quién dice, bueno, bien, mi padre me va a pegar una paliza? ¿A nadie? Yo no recuerdo que mi padre me pegase, jamás. Quizá me pegaría de muy niño, pero yo no lo recuerdo. Ahora, si mi padre me miraba, sabía perfectamente lo que estaba pensando y lo que yo tenía que hacer. Teníamos inteligencia emocional. Porque, vamos, me ponía a temblar. Esto es lo que había entonces. Entonces, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Esta es nuestra realidad. En este versículo el apóstol concluye su exposición de un tema incómodo para la mayoría de los cristianos. La disciplina es incómoda, pero el asunto es que la Escritura, cuando lo está tratando, no habla de la disciplina que nos va a impartir un enemigo, no, sino nuestro Padre. Nuestro Padre. Así que esto es distinto. Es que nos lo hace nuestro Padre. Y igual que nosotros recibimos la disciplina de nuestros padres y nosotros la aplicamos a nuestros hijos, es de esto de lo que está hablando. Es este principio de disciplina que tenemos que discernir. Como el ministerio de la Iglesia no tiene facultad para enseñorearse de la conciencia del hombre, tiene que tener claros sus límites a la hora de impartir la disciplina. Sin embargo, Dios sí que es el Señor de la conciencia. Y cuando la disciplina no nos viene por parte de la Iglesia, o por parte de un hermano, o nosotros mismos no queremos aplicarnos la disciplina, entonces Dios usa su providencia para que nos llegue la disciplina. Porque no nos va a dejar sin disciplina. No nos va a dejar sin disciplina. Cuando eso ocurre, el orgullo de aquel que no ha conocido a Dios le lleva a rebelarse contra cualquier disciplina que la Iglesia le imponga, a no ser que estemos hablando de una persona verdaderamente convertida y con el temor de Dios en su corazón, que asumirá la disciplina y sus consecuencias hasta el final de sus actos. Pero como en las iglesias también hay no convertidos, que son simplemente religiosos, en estos no veremos un corazón dispuesto y enseñable para recibir la corrección, sino que se levantarán en rebelión contra la autoridad y no les importará lo más mínimo hacer daño a la iglesia. Esto es lo que ocurre. Lo mejor es que no tengamos que ser disciplinados.
porque es una evidencia de que estamos siendo cuidadosos en aplicar la enseñanza que recibimos de la palabra de Dios y a través de la predicación, la recibimos y la tomamos con un buen espíritu y la aplicamos en las circunstancias de nuestra vida. Pero si ocurre algo en nuestra vida que no está en su sitio, si no nos examinamos a nosotros mismos y si no corregimos lo deficiente, sin duda no va a ser el pastor el que nos va a disciplinar. No, sino que va a ser el Señor mismo quien va a usar su providencia para disciplinarnos. Fijaos un texto que aparece en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 25. Libro segundo de Reyes 17, 25. Aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, así está la cristiandad, no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Pero fijaos a qué deducción llegaron. Rápidamente unieron lo que estaba ocurriendo, la matanza que estaba habiendo de los leones hacia estas personas, con que no conocían a Dios y aquello no encajaba dentro de lo que naturalmente tenía que ser. Vieron una relación entre la causa y el efecto. Si la gente estaba muriendo por los ataques de los leones, esto no era casual. Y buscaron la causa. No conocen la ley de Dios. Y Dios les está castigando, porque van en contra de su ley. Dios les está castigando. Otro texto, segundo libro de Samuel, capítulo 21. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y eso que el timo climático todavía no estaba. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Así que Dios estaba aplicando su juicio por un hecho que había hecho Saúl, ni siquiera David. Pero el pecado era de la nación, porque Saúl era su rey. Pero entonces ves ahí cómo encaja una cosa con la otra. Es decir, que los 3 años de sequía no vino, bueno, es que estamos con el timo climático y esto es lo que hay. No. Fue determinado por Dios para enviar un juicio. Y aquí encontramos la relación. Esto nos muestra cómo Dios usa su providencia para llevar a cabo sus juicios en la vida de las personas o de las naciones. Es decir, la disciplina. Libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Todo tiene una causa. Todo tiene una causa. Las cosas no ocurren por azar o por casualidad. Dios gobierna absolutamente todo. Todo. Por lo tanto, todo tiene su causa. Dios aplica su disciplina cuando alguno de sus hijos no anda por el camino recto. Y Dios la aplica por medio de su providencia. Pero en la mayor parte de los que se llaman creyentes hoy, ni soñando, caen en la cuenta de que hay una causa-efecto en todo. Ni soñando. Nada. No encuentran ni una sola relación entre algunas desgracias que les sobrevienen respecto a algún pecado en el que han estado envueltos. No. Todo parece fruto del azar. Lo que nos pudiera ocurrir o las disciplinas a las que el Señor nos pudiera someter tampoco es un tema que se puede ir pregonando. Pero si cada uno observa un poco lo que ocurre a su alrededor y en su propia historia, podrá ver qué cosas han sido mal hechas y cómo el Señor le ha disciplinado. Solo tenemos que analizar nuestra propia historia. Esto tiene el propósito de cambiar nuestro camino, de que nos arrepintamos y de que actuemos bajo el temor de Dios. Por eso el Señor nos está disciplinando. Si no cambias, el juicio seguirá aumentando hasta que cambies. Esto es si eres un verdadero hijo de Dios. Ahora, si no eres hijo de Dios, no te preocupes, que no va a pasar nada. Vas directo al infierno.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. No es agradable en absoluto pasar por una experiencia de disciplina, pero es necesario si queremos madurar. Lo que dice el escritor es que no logramos entender si lo analizamos justo en el momento en el que ocurre esta disciplina. No logramos entender por qué está pasando esto. O no logramos entender qué es lo que pasa. Lo pasamos medio por alto, bueno, las cosas de la vida, pero no logramos entender con profundidad. Pero ¿qué pasa después de haber recibido la disciplina si tenemos los ojos de la fe? Que da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pero esto viene mucho después. Por eso tenemos que pensar, ¿en qué me ha sometido Dios a disciplina? ¿Y qué he aprendido de esa disciplina en la que Dios me ha sometido? ¿Qué ocurre cuando un hermano ha sido disciplinado por su conducta o actitud y viene con un corazón arrepentido, mostrando frutos dignos de arrepentimiento y restituyendo el agravio? ¿Qué ocurre cuando eso se lleva a cabo en la Iglesia? Pues que es una gran bendición para todos. Para todos, todos nos alegramos. Este gran testimonio honra a Dios y nos hace ver la misericordia del Señor en la salvación de su pueblo, a la vez que vemos un ejemplo digno de imitar. Es Dios quien concede el don del arrepentimiento. Y sabéis que si no concede este don, esa persona está muerta. Así que es importante, porque es la evidencia de la fe, el arrepentimiento. Sin embargo, también tenemos que decir que esta situación es sumamente humillante para el hombre, arrepentirse. Es sumamente humillante. Y por esta razón, cuando alguien es sometido a una disciplina severa, o percibe que va a recibir una disciplina severa, porque está en completa rebeldía cuando llega a ese punto, entonces huye, se va de la iglesia, nos deja ahí con la disciplina a punto de firmar y se va corriendo. Su orgullo, su soberbia, su rebeldía le impide acercarse a Dios y a los hermanos para pedir perdón. No pedirán perdón en la vida. Pero son creyentes, ¿eh? Nos veremos en el cielo. Sí, sí. No sé ellos. Yo espero no verlos. Porque los frutos evidencian tal situación. Mejor que se arrepientan. Pero si no se arrepienten, el tema está más que claro. Ni quieren reconocer su pecado, ni se muestran dispuestos a restituir el agravio. Pero nada de eso es fruto del Espíritu Santo. A este tipo de personas, eso no les importa mucho. Lo cual nos deja una duda razonable sobre su conversión. Si no hay arrepentimiento, es que no hay conversión. Es literalmente así. Pero hay otros casos cuando a alguien no le puedes disciplinar por lo que uno considere que podría disciplinarlo. Hay casos en los que no se puede disciplinar. Por ejemplo, un hermano no ora. Pues no podemos disciplinarlo. Él sabrá lo que hace en su relación con Dios. Es un asunto suyo con Dios. Dios es el Dios de la conciencia, es el Señor de la conciencia. Eso queda en la conciencia de cada uno. La Iglesia no puede disciplinar a alguien que no ora, pues Él sabrá lo que hace. La Iglesia no puede disciplinar a alguien que no lee las Escrituras. La Iglesia no puede disciplinar a nadie que no medita en la palabra del Señor. Ahora, que quien hace todas estas cosas, que tenga más bien claro que el juicio de Dios sí que le va a venir. Es decir, Dios lo va a disciplinar. Si es su hijo, Dios lo va a disciplinar. ¿No quieres orar? Muy bien. ¿Cómo actúa Dios en esos contextos? Pues te va a traer una aflicción estratosférica que te va a llevar a que te hinques de rodillas para suplicar su ayuda. Pero tú no querías orar. Pues ya verás como en medio de una aflicción severa te vas a poner de rodillas para orar. ¿Que no quieres leer la Escritura? Pues Dios te someterá a un entorno donde necesites nutrirte de su palabra para fortalecerte y hacerle frente a la batalla que tienes por delante. Y vas a tener que recurrir a las Escrituras para tomar el alimento que precisas. Porque vas a ver que es imprescindible si no lo haces. Así que ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Pero el Señor utiliza las disciplinas para ir poniendo cada cosa en su sitio. ¿Recordáis lo que le ocurrió al hijo pródigo? No soportaba a su padre. No soportaba las normas de su casa. No soportaba la situación en la que estaba. Se sentía muy incómodo. Padre, dame la mitad de los bienes que me corresponde. Y se fue. Malgastó todos sus bienes. Y fijaos la puntualización que hace el Señor. Que justamente cuando se le acaba todo el dinero,
resulta que viene un hambre atroz. Vaya, pues Dios actúa así por su providencia. Cuando se le acaba el dinero viene el hambre. ¿Podía haber venido antes o haber venido después? No, cuando se le acabó el dinero. ¿Y qué tuvo que hacer el hijo pródigo? El que no quería ni ver a su padre fue puesto a cuidar cerdos, que para un judío cuidar un cerdo es un insulto. Y cómo el Señor dobló su corazón y le humilló para que reconociese dónde debía ir. Pues Dios usó su providencia para ponerlo de rodillas y que entonces recordase a su padre de otra manera, como antes no lo recordaba. Antes le exigió, y luego veis cómo fue. No fue con exigencias, fue suplicante. Pues así trabaja el Señor, su providencia. Nosotros no nos queremos corregir, no hay problema. Si somos sus hijos, Dios nos va a corregir, y lo hace por medio de su providencia. Y pasamos a nuestro tercer punto, nuestra incomprensión de la disciplina. Uno de los propósitos que Dios tiene cuando nos hace pasar por la disciplina es someter nuestro orgullo. Casi ninguno diría que tiene orgullo, pero luego cuando llegan las circunstancias vemos que ahí salta. Nuestra soberbia y nuestra rebeldía, y que lleguemos a ser hijos obedientes. ¿Y cómo se corrige a un hijo que está rebelde? Pues los que son padres saben cómo tienen que corregirlos. Vamos, allí funciona... No voy a decir lo que funciona, pero ya sabéis a qué me refiero. Parece ser que hay una conexión entre el entendimiento y el trasero. Hacen ¡boom! Y entonces funciona el cerebro. Pues así. Este es el propósito de la disciplina. Doblegarnos a reconocer realmente quién es nuestro Señor y bajo qué autoridad estamos. Esto es doloroso. Al pueblo de Israel le costó muchas amonestaciones, le costó muchos castigos, hasta que lo reconoció. Fijaos la advertencia que el Señor lanza en Isaías capítulo 9, versículo 9. Isaías 9:9. Y lo sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. ¿Queremos vivir sin Dios? Muy bien. Si tú eres hijo de Dios te vas a enterar. Porque el Señor se va a asegurar de que tú, que no quieres y eres rebelde, vayas a tu Patria Celestial. Y como no te va a soltar de su mano, va a traer una disciplina severa contigo, contra ti, para que pienses. Y para que al final reconozcas quién es tu Señor. En el texto que hemos leído, la gente se había endurecido bajo la mano de la disciplina y en vez de ser ejercitados a la obediencia, pues mostraron su rebeldía. Y el Señor lo que hizo fue traer más aflicciones dolorosas sobre ellos. ¿Que no quieres? Pues más. ¿Que no quieres? Pues más. Pero el Señor no te va a soltar, no te vas a perder. La salvación no se pierde. Ahora, si tú en tu rebeldía sigues tu camino, no te preocupes que el Señor te va a poner en tu sitio. Tarde o temprano te pone. Y menos mal. Encontramos 4 razones sobre la disciplina vista por la razón humana cuando Dios aplica su providencia en nuestras vidas para disciplinarnos. Y es cómo la comprendemos, qué es lo que pasa en nuestra mente. La primera, descubrimos realmente nuestra condición cuando somos sometidos a la disciplina. Sin embargo, no siempre percibimos la disciplina como tal porque somos incapaces de descubrir el valor de las pruebas por las que Dios nos hace pasar. Nos perdemos. ¿Qué es lo que está pasando? Fijaos que las apariencias de las cosas son normalmente engañosas. Hay muchas ilusiones ópticas. Así que tenemos que usar la Biblia y no dejarnos llevar por nuestro corazón o por lo que nuestra mente, guiada por nuestro corazón, nos dice. Habréis notado todos que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. A los antiguos esto le parecía que la Tierra era el centro del universo y por eso veían pasar al sol de este a oeste. Luego hemos descubierto que resulta que es el sol el que no se mueve y la Tierra sí. Es decir, que tenemos ilusiones ópticas. A nosotros nos parece que el sol se mueve, pero no. Quienes nos movemos somos nosotros. Pues lo mismo pasa con las disciplinas de Dios. No son lo que a nosotros nos parece que son. Creemos que son enviadas para castigarnos. Esta es la primera reacción que tenemos. ¿Por qué me habrá hecho el Señor esto? Que es una muestra de soberbia.
Sin embargo, son para eliminar precisamente la soberbia, para someter nuestro orgullo, en muchos casos para enseñarnos paciencia. Si no miramos todo esto con los ojos de la fe, el propósito de esa aflicción no va a cumplir el objetivo. Si no interpretamos correctamente los movimientos de la providencia en nuestra vida y que nada ocurre por azar o casualidad, nada, entonces no podremos sacar la enseñanza que contiene la disciplina que Dios nos está aplicando, que te la aplica a ti con nombres y apellidos. Te pasa algo por una razón. Tienes que aprender por qué razón me pasa lo que me está pasando. Porque tengo que aprender algo. En segundo lugar, la razón juzga las pruebas a la luz de lo presente. Lo que pasa hoy. Cuando hablas con la gente, hoy parece que es el tiempo peor de todos los siglos que nos han inundado en la historia humana. Pero esto debe ser bastante fantástico, porque han vivido nuestros antepasados de una manera calamitosa. Hoy es que nos gustaría tener, pero tenemos todas las comodidades. Hoy vamos a comer todos los días y caliente, vamos a dormir en nuestra cama calentitos ahora que viene el frío. Si hace calor ponemos el aire acondicionado, tenemos absolutamente de todo. Pero en nuestra época es lo peor que nos puede pasar. Pues esto nos pasa también con las providencias aflictivas que vienen para disciplinarnos. Fijaos, en el caso de Jacob, sí que nos sirve para ilustrar este aspecto. Después de que le quitaron a José, y cuando pensó que había perdido también a Simeón en Egipto, porque se lo quedó José para hacer una treta, viendo las cosas a la luz del presente, dijo, en Génesis 42:36, todas estas cosas están contra mí. Que suena algo así como, pobre de mí, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Pero por qué me pasa esto a mí entre los 8.000 millones de personas que hay en el mundo? Solo yo, solo yo, solo yo. Así estamos, solo yo. Pero más adelante Jacob descubrió su error y encontró que todas aquellas cosas que le habían afligido trabajaban para su bien, en la providencia divina. Jacob pudo reunirse con su amado hijo José, pudo vivir en Egipto, precisamente cuando el hambre asolaba la tierra, pues ya estaban allí los 7 años de vacas gordas, donde se guardó el grano inmenso y pudo suplir aquellos 7 años de vacas flacas. Y entonces Jacob ya estaba en Egipto. Estuvo en Egipto con todas sus necesidades cubiertas y murió junto a sus seres queridos. Pero fijaos cómo somos nosotros de impacientes. Nos encontramos ocupados tanto con el presente y con mí, que no vemos que detrás de todo está la mano de Dios moviendo todas las cosas en su providencia para cumplir unos propósitos. Y todo tiene que ver con enseñarnos, con corregirnos, con alentarnos, con guiarnos, con formar en nosotros aquello que nos falta. En tercer lugar, a la razón humana las pruebas nunca le parecen una bendición. Nada. Nunca nos parecen una bendición. Se ve en la apariencia de las cosas y se percibe solamente todo a la luz del presente. De manera que las aflicciones no son una bendición para nosotros. Pero si las pruebas no fueran dolorosas, ¿de qué nos servirían? Si tú a tu hijo no le corriges con vara, pues sigue siendo un salvaje. La disciplina le duele a quien la recibe, pero también le duele a quien la aplica. A los padres le duele cuando aplican la disciplina a los hijos. Bien es cierto que los niños dicen, pero no te duele en el mismo sitio. Efectivamente, llevan razón. Pero ya serán padres. La disciplina le duele a quien la recibe. Aunque el hombre en general no llega a interpretar la disciplina de Dios en su vida, aún sabiendo que está alejado de él, a pesar de todo, está indispuesto a someterse a la obediencia. Es decir, llega la disciplina y como uno no esté bien asentado en los principios, en la escritura, no termina de encajar esa disciplina que le ha llegado, cómo tiene que guiarle a la obediencia en algunos asuntos que evidentemente no están en su sitio y que hay desobediencia. Por eso dice el Salmo 119, versículo 67, antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba,
antes de que fuera humillado o descarriado andaba. Pero ahora guardo tu palabra. Cuando he sido visitado por la disciplina, ahora sí que sé dónde tengo que estar. Pero la disciplina era imprescindible para guardar la palabra. Y en cuarto lugar, a la razón, las aflicciones siempre le parecen dolorosas. Lo más penoso para el cristiano es probablemente que él no puede ver cuánto puede ser beneficiado a través de la prueba. Porque es ahí donde podemos crecer. ¿Qué harían los atletas si no se ejercitan durante 4 años para llegar a las Olimpiadas? No pueden participar en las Olimpiadas. Tienen, bueno, y todos los deportistas de élite tienen una vida de una disciplina extraordinaria. Porque si no, no sería jugador del Real Madrid. Tienes que ser uno de los mejores del mundo. Y en cualquier otro tipo de competición deportiva, tienes que ser de lo mejor del mundo. Te tienes que disciplinar al máximo. ¿Y nosotros? ¿Que tenemos por delante la vida eterna? Cuando analizamos las disciplinas del Señor en nuestra vida y miramos hacia atrás con los ojos de la fe, podemos decir que nuestro Señor, deberíamos decir que nuestro Señor no fue tan severo como debería haber sido. No fue tan severo como nosotros merecíamos. Esa es la conclusión a la que debemos llegar. En medio de la disciplina, el Señor nos sostiene. Y entonces, cuando recordamos su mano en la disciplina, podemos decir que después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina es necesaria. Esto es lo que deja escrito el apóstol contra el pensamiento de la razón carnal y de las percepciones de nuestros sentidos naturales que nos llevan a, me va a disciplinar y todo lo que supone la disciplina. Pero el Señor, como Padre nuestro que es, nos tiene que disciplinar por nuestro bien. ¿A qué conclusión llegamos con todo esto? Cuando vemos la disciplina en la que el Señor nos ha hecho estar, tenemos que preguntarnos, ¿qué fruto ha producido en nosotros? Yo estoy completamente seguro de que todos los que estamos aquí hemos recibido disciplina. ¿Y cuál es el fruto que nosotros hemos sacado de la disciplina? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué aplicaciones tiene para nuestra vida? ¿Estas experiencias nos han endurecido o nos han ablandado? ¿Nos han hecho mirar al Señor, ¿por qué me hace esto? ¿O nos han llevado a reconocer el amor de Dios en medio de la disciplina y someternos a su voluntad? Porque todo está en sus manos. Nos ha llevado a decir, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Es que lo que el Señor dio, el Señor quitó. Y creo que ninguno de nosotros ha pasado una experiencia como la de Job, que fue terrible. Y él acabó diciendo esto. ¿Ha sido usada esa disciplina por nuestro Señor para someter nuestro orgullo? ¿Ha sido mortificado nuestro pecado? ¿Hemos desarrollado la paciencia? ¿Nos han ayudado estas disciplinas a descansar más en Dios y en su providencia? Porque Dios lo gobierna todo, gobierna todo. No me pasan las cosas por casualidad. No, nada pasa por casualidad. Ni cómo se mueven las naciones, ni los imperios, ni incluso los pájaros. Dice el Señor que cae uno a tierra sin su permiso. Entonces, todo está controlado por su absoluta voluntad. Nos ha llevado la disciplina a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque hemos aprendido por fin que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué nos ponemos en modo centrifugadora? Centrifugadora. Empezamos a darle vueltas a los temas hasta que ya el centrifugado se ha salido de la lavadora y todo. Es alucinante. ¿Cómo podemos darle tantas vueltas a todo cuando lo único que tenemos que hacer es ponerlo en manos del Señor? Orar, orar, orar. Porque si solamente le damos vueltas no estamos aprendiendo nada. Si el Señor nos ha enviado una disciplina con un objetivo claro, y es que descansemos en Él. Si sabemos que Dios es el Señor soberano, que gobierna en los cielos y en la tierra, y que se hace siempre su voluntad, es bastante absurdo que sobre un hecho por el que ya nosotros no tenemos ningún dominio ni podemos hacer nada, le estamos dando vueltas y no durmamos 7 noches seguidas porque aquello le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero echad toda vuestra ansiedad sobre Él
porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero esto es un tema también que tiene que ver con la disciplina, porque si no lo hacemos vendrán más y estaremos más noches sin dormir, hasta que aprendamos a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Si las aflicciones hacen que quitemos de nosotros el orgullo, el egoísmo, la ira, la ansiedad, entonces es cuando da fruto apacible de justicia. Entonces, el efecto natural de la aflicción en un impío le produce irritación, le produce rebelión, o le lleva a hundirse o a desesperarse. Pero en un verdadero creyente no. Tanto si la disciplina le es aplicada en alguna ocasión desde la Iglesia, o si la providencia de Dios le disciplina en algún aspecto de su vida, sin lugar a dudas producirá frutos de justicia. Sin lugar a dudas. Su arrepentimiento será notorio, su humildad delante del Señor será patente y se evidenciará su temor del Señor, honrando su nombre y mostrando su disposición a la obediencia y al arrepentimiento. Esto es lo que se espera de todos aquellos que han conocido la verdad. Pero también tenemos que conocer nuestro corazón para saber cómo nos engaña, cómo nos hace pensar como la gente de este mundo, cómo nos quiere llevar por los caminos lógicos por los que el mundo va, pero nosotros vamos por los lógicos de la Escritura. Y todo esto nos debe ayudar a fortalecernos y a saber dónde estamos, quién es nuestro Dios, que es soberano y que cumple siempre el propósito de su voluntad para nuestro bien.